sentido. Pero presta atención, por favor, que hay unas comillas, ¿oyeron? Hay unas comillas. Alguien dígame qué significa esas comillitas que están ahí. ¿Qué puede usted interpretar inmediatamente cuando ve ese título y esas comillitas específicamente? ¿No es? Es dudoso, no está comprobado. Señora, lo dijo otra persona, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Bueno, entonces yo les voy a explicar a usted por qué puse esas comillas ahí. Esas comillas significan no tiene sentido para nosotros. Si lo dejo sin comillas, significa como que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Las comillas lo que quieren decir es que hay situaciones en este planeta Tierra que para nosotros los seres humanos, eso que ocurrió, eso que pasó, para nosotros pareciera que no tuviera sentido. Pero pongo un principio esta noche y es: todo lo que Dios hace sí tiene sentido. Todo, aunque en el momento para usted y para mí pareciera que no lo tuviera. Este título que voy a compartir o la enseñanza, el título específicamente, lo tomé de un libro que leí hace unos años atrás. Se lo recomiendo, cuando tenga la oportunidad, búsquelo, ahí va a aparecer. Miren, él es el doctor James Dobson, es una autoridad en familia. Las personas que les encante trabajar con familia deben estudiar los libros de James o James Dobson. Es un escritor internacional estadounidense famoso por sus buenos libros de familia. Y él escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, los que tengan la oportunidad y puedan conseguir ese libro, léanselo. Es un libro maravilloso. Entonces, de ese título del libro, yo tomé la enseñanza. No lo que voy a compartir, no lo tomé del libro, solo el título. Porque siempre me ha llamado la atención ese libro y la manera como el doctor James Dobson lo llama. Diga conmigo: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Vamos a la palabra, Salmos capítulo 34. Vamos a leer el versículo 1 esta noche. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmos capítulo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este versículo quiero dejarlo en sus corazones esta noche, para que en el momento que usted experimente situaciones que para usted pareciera que no tuviera sentido, usted pueda recordar este principio. A Dios hay que bendecirlo ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Bendecir a Jehová significa hablar bien de Él. Es decirle: Señor, tú sigues siendo Dios, no entiendo esto que estoy pasando, no entiendo esto que ha ocurrido, pero Señor, yo te quiero bendecir y tu alabanza quiero que esté de continuo en mi boca. La alabanza a Dios no puede dársele dependiendo de la semana que usted haya tenido. Porque si en la semana no le fue bien, entonces, y su alabanza está dependiendo de su estado de ánimo o de la semana que vivió, entonces pueda que cuando usted venga a la casa de Dios, a veces canta con alegría, otras veces no lo hace con alegría. En algunos momentos canta, en otros momentos no canta. Pero uno tiene que aprender a bendecir a Dios en todo tiempo. Y la alabanza nunca puede cesar de nuestros labios. Aunque haya muchas cosas que para nosotros pareciera que no tuviera ¿qué? Sentido. Yo quiero dejar esta noche entonces en el auditorio 3 reflexiones puntuales de este tema. Número 1. Algunas cosas las entenderemos y otras no las vamos a entender. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿eso qué significa? Que en este planeta Tierra
vamos a tener que experimentar muchas situaciones que algunas de ellas las vamos a entender y otras nunca las entenderemos. Por ejemplo, algunos de ustedes han vivido situaciones, experiencias o las van a vivir que Dios en su soberanía le mostrará a usted por qué ocurrió eso en su vida. A mí me ha pasado, a mí me han ocurrido cosas que en el momento yo no las entendí. Y 2 años más adelante, ahora entiendo por qué Dios permitió que pasara esto. Y qué bendición cuando uno logra entender algunas situaciones que hemos vivido, que en el momento no las entendimos y que después logramos captarlas. Pero le tengo una noticia esta noche. No todas las circunstancias, las situaciones, las vamos a entender en este planeta Tierra. De hecho, vamos a partir un día de esta tierra, nos vamos a ir con nuestro Dios y allá en el cielo es que lograremos entender algunas circunstancias en nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender esta noche? Entonces es importante que usted y yo tengamos claro que en esta tierra habrán cosas que vamos a entenderlas y muchas otras que nunca nosotros lograremos entenderlas. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado esta noche y dígale, habrá cosas que vas a entender y habrá otras que nunca las entenderás. En el año 2010 me invitaron a dar unas conferencias a Cúcuta, norte de Santander. Y escuché la historia del pastor que me invitó. Es una historia que me marcó ese día que él me contó. ¿Qué pasó con este pastor de Cúcuta, norte de Santander? Él y su esposa se estaban preparando para venir al templo un miércoles por la noche, un día como hoy. La pastora se sintió un poco mal de salud, empezó a dolerle la cabeza y le dijo, amor, yo creo que no te voy a poder acompañar esta noche, no me siento bien físicamente. El pastor le dijo, no, tranquila, mi amor, quédate, yo voy a la iglesia. Y le anunció a los hermanos la razón por la cual no viniste al culto. El pastor se vino, le anunció a la iglesia que la pastora no había podido estar por un dolor de cabeza. Y cuando el pastor terminó de predicar, de compartir la palabra, vinieron a buscarlo, a decirle que la esposa se había desmayado y la habían tenido que llevar por urgencia. Hermanos, el pastor saliendo del culto, saliendo de la iglesia, llega al hospital y ya la esposa había fallecido. Yo mira, la esposa del pastor William Ortiz. 24 años de edad tenía la pastora. Y quedó Davidcito, el hijo del pastor William, de 6 meses de nacido. Y ahí estuvo el pastor William durante todos esos años siendo viudo, hasta hace como 3 años que se casó con la pastora Paola y ya siguen pastoreando en la misma congregación. Han pasado los años. Me encontré con el pastor William hace como 2 meses en una capacitación aquí en Medellín. Estuvimos dialogando y como tenemos mucha confianza, yo le pregunté, le dije, pastor, y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu matrimonio? No, pastor, yo le dije, excelente, bendecido, gracias a Dios. Y me soltó esta, que fue de allí que me acordé para compartir la palabra esta noche. Me dijo, no entiendo el por qué Dios me permitió aquella circunstancia. Le oré mucho tiempo a Dios, no supe, y no sé si Dios aquí en la tierra me permitirá saber por qué permitió que mi esposa a temprana edad muriera y yo quedara con el niño de solo 6 meses. A él le tocó criarlo solo. Pero dijo el pastor William, pero amo a mi Señor y le amaré toda la vida. Mis hermanos, en este planeta Tierra usted y yo vamos a vivir circunstancias que no las vas a entender. Por ejemplo, los que vinieron el día lunes a la reunión que tuvimos acá de Iglesia en Casa recordarán la historia del hermano León Freddy. José, ustedes que hacen parte de Casa San Martín, el accidente que tuvo esta familia que llegó ahí a la tienda, debajo de la casa del pastor del hermano León Freddy. Tuvieron un accidente, Andrés, ¿cierto?
Y en el accidente, hace como 2 meses, muere el niño de ¿cuántos años? 6 añitos. 6 años. Muere el niño y ahí está la familia viviendo un dolor muy fuerte, muy grande. Yo no sé si esa familia, no sé si Dios le permitirá algún día entender, conocer, saber por qué vivieron esas circunstancias. No sé. Escúcheme lo que quiero decirle esta noche, mi hermano. Es importante que usted afine su oído a la palabra esta noche. Hay momentos que Dios le place darnos a conocer las razones de sus decisiones, pero hay muchísimas circunstancias que Dios nunca va a permitir que en esta tierra nosotros conozcamos por qué ocurrió lo que ocurrió en nuestras vidas, en nuestra familia, en el trabajo, no sé, en las circunstancias que Dios nos permita pasar. Pero esos son momentos cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero ahí, cuando yo no entiendo por qué estoy viviendo eso, por qué estoy pasando, debo acordarme del Salmo 34:1, que fue el texto que leímos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si entiendes o no entiendes por donde Dios te tenga que pasar, aprenda a bendecir a Dios en todo tiempo y a serle fiel a Él. Mire, este pastor que le conté podía enojarse con Dios y podía decir: yo no vuelvo a pastorear más, yo no voy a servir a Dios, porque ¿cómo es posible que mientras yo estoy siendo pastor en una iglesia, pastoreando su iglesia, su congregación, Él me quite mi esposa? O como a algunos les ha tocado, Dios le quite un hijo, le quite un papá, le quite la mamá, no sé qué circunstancia, pero aprendamos a bendecir a Dios en todo tiempo. Amén. Levante una de sus manos al cielo y diga conmigo: en esta tierra habrá muchas cosas que las entenderé, pero habrá demasiadas cosas que no las entenderé. Pero hay algo que tengo claro: bendeciré a mi Dios en todo tiempo y su alabanza estará en mi boca. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Papá Dios esta noche? Lo segundo que quiero dejar en sus corazones, hablando de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es esto. Dios no está obligado a darnos explicaciones. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Dios no está obligado a darnos explicaciones. Ahora personalícelo, por favor. Dios no está obligado a darme explicaciones. Usted trabaja en una empresa y pregunto, ¿el jefe de esa empresa tiene que preguntarle a usted como empleado si pinta o no pinta la empresa? ¿Por qué no tiene que darle explicación o preguntarle a usted algo? ¿Por qué? Porque eso es de él. Y hay cosas que los jefes no tienen que explicar a sus empleados las razones de las decisiones. Si el jefe dice: señores, a partir de la semana próxima la entrada no va a ser a las 7 de la noche, sino que va a ser a las 9 de la mañana, aquí les espero de 9 a 4 de la tarde, va a cambiar el horario. ¿Tiene que darle explicación a los empleados por qué tomó esa decisión? No, porque sencillamente al empleado que no le sirva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dice: si usted no le sirve, caballero, vaya a buscar otro empleo, pero ese es el horario que hay. Porque son los patrones, porque son los jefes. Levante la mano los que son padres acá, que tienen niños. Ok, bájela por favor. Hay momentos en que usted toma decisiones con sus hijos, que su hijo le pide explicación y usted ¿qué le dice? O sea, su hijo le dice: mami, tú tienes que explicarme por qué tengo que comerme esta comida todos los días. Y usted dice: pues no te voy a explicar, usted se la come. ¿Y qué? Claro, hay momentos que uno les explica a los hijos, pero hay otros momentos que uno como papá no tiene que darle ¿qué? Explicaciones, porque sencillamente los padres son la autoridad, ¿cierto? Y hay momentos que si al hijo le gustó o no le gustó, no importa, eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo,
Yo no sé si en su casa hay regla, me imagino que sí. Usted dice, aquí en esta casa a las 9 de la noche todos tienen que estar en casa. Mami, ¿me das permiso? Claro que sí, mi amor, ¿hasta qué hora? Hasta las 9. Mami, ¿por qué hasta las 9? Porque hasta las 9, ¿qué vas? Pero mami, ¿por qué? Hasta las 9. Es decir, hay momentos que no hay que ¿qué? Que dar explicaciones. Simplemente se tiene que obedecer. Escuche por favor. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido y uno se acerca a Dios a decirle, Señor, ¿por qué tuviste que hacer esto? Tenemos que aprender que muchas veces y en muchos momentos Dios no tiene que darnos explicación, porque sencillamente Él es Dios. Y como Dios soberano, Él toma sus decisiones para nuestra vida. Ahora sí, entienda esto también. Todas las decisiones de Dios, aunque en el momento no las entendamos, son buenas. ¿Sí me escucharon esta noche? Se lo voy a repetir otra vez. Todas las decisiones divinas, aunque no tengan sentido, tenemos que saber que son buenas. Aunque a veces nos hacen llorar, aunque a veces nos hacen tener que preguntar cosas. Y en algunos momentos Él le explica, da la razón. En otros momentos, sencillamente Dios dice, no, te voy a dar explicaciones. Es lo que decidí, son mis designios y eso es lo que se va a realizar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre todo lo que tú haces. Y a su nombre, mira el que tiene a su lado, dígale, a veces Dios no te va a dar explicaciones. Ok, busquen la Biblia por favor. Dámele un clic audiovisual. Job capítulo 16. Yo quiero que se ubique ahí. No, dale para atrás. Solo Job 16 ya aparece enseguida. Un clic. Bueno, ahí va a aparecer. Job capítulo 16. ¿Me le pueden dar un clic por favor? Bueno. No me pongas el pasaje. Por favor, me ponen la diapositiva. Y en la diapositiva aparece Job 16. La presentación. Mire por favor solo el título de lo que aparece en ese capítulo. Bueno, yo le voy a poner una tarea para que esta noche o mañana o esta semanita usted se lo lea. Se va a leer Job capítulo 16. Y todo el capítulo 16 es una queja de Job. Es un reclamo que él hace. Pregunto, ¿es válido el reclamo que Job hace, sí o no? ¿Por qué es lícito el reclamo de él? Ingrid, ¿por qué? Porque en primer lugar, ¿cuántos hijos perdió en un solo día? 10. ¿Cierto? En un solo día, Job perdió los 10 hijos. Murieron en un solo día. ¿Qué más perdió Job? La economía. Pasó de ser el hombre más rico del Medio Oriente a pasar a ser el hombre más pobre. ¿Cierto? Era don Job, lo perdió todo. ¿Qué más perdió Job? La salud. Le llegó una sarna, dice la Biblia, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y él se rascaba con un tiesto. Así que él estaba lleno de sarna en todo su cuerpo. Y de llagas. ¿Señor? De llagas, de heridas. Y de llagas, por supuesto. Entonces, en medio de ese dolor, siendo él un hombre justo, siendo un hombre temeroso de Dios, él se queja con Dios y escribe Job capítulo 16. No lo vamos a leer esta noche, después lo leo. Ahora sí, dame el otro clip audiovisuales. Eso. Pero más adelante, en Job capítulo 38, usted encuentra 3 capítulos donde Jehová convence a Job de su ignorancia. Dice el título en la Reina Valera. Y este pasaje me encanta, hablando del principio de que Dios no está obligado a tener que dar explicaciones de sus decisiones soberanas sobre la humanidad. Y yo sí quiero esta noche, mi hermano, que leamos Job capítulo 38. Porque aquí Dios le responde a Job frente a la queja que él tiene. Y alguien tiene que escuchar esta palabra esta noche. Porque pueda que alguno de ustedes estos días viene quejándose con Dios.
pidiéndole explicaciones a Dios. Entonces Dios le responde a Job y tome esta palabra para usted esta noche. Si usted se ha quejado con Dios, oiga lo que Dios le dice. ¿Está listo para leer la Biblia? Búsquela por favor, Job capítulo 38. Y ahora sí le pido audiovisuales, vamos a leer por favor Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es que Job venía haciéndole cantidades de preguntas a Dios y Dios ahora le dice: ahora te voy a preguntar, respóndeme, Job. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella a cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Job, y has visto las puertas de la sombra de su muerte. ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra de hierba, la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y las escarchas del cielo quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de los Pleiades o desatarás las ligaduras del Orión? Y Job dijo: ¿y qué es Pleiades y qué es Orión? ¿Cierto? Ni siquiera 32. ¿Sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Ese Job ya estaba con los ojos llorosos, pero seguía Dios diciendo: se encorvan, hacen salir sus hijos y pasan sus dolores, y sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles.
Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recojas tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y puede ser quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y con el ímpetu y su furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y aquí viene la conclusión. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ay, Señor Jesús. ¿Cómo le pareció la respuesta de Dios a Job? Contundente. ¿En qué capítulo se quejó Job? En el 16, después se lo lee. ¿Y en qué capítulo le responde Dios? 38, 39 y empezando el 40. Y cuando Dios le responde a Job, Job entiende que Dios no está obligado a dar explicaciones. Yo no sé cuántos de ustedes se estaban quejando en los últimos días con Dios, haciéndole preguntas. Hoy Dios nos hace estas preguntas a nosotros. Y Dios lo que le está diciendo a Job es: si me respondes a todas estas preguntas, yo te respondo porque está pasando lo que está pasando. Y Job dijo: aprenderé a no contender con el Todopoderoso. Mi hermano, yo espero que esta palabra pueda sanar corazones esta noche y pueda sanar el espíritu de algunos de ustedes que tenían unas grandes dudas y unas grandes preguntas para hacérselas a Dios. Y entienda que hay cosas que Dios hace que no tiene sentido, pero que aun cuando yo no la entiendo y pienso que no tiene sentido, Dios no está obligado a darnos explicaciones. Ahora, vuelvo a repetir, hay momentos en que Dios nos permite conocer cosas, pero eso no va a ser siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es Dios y Él no está obligado a tener que explicarnos su voluntad y su soberanía. Mira el que tiene a su lado, por favor, dígale: hay que ponernos la mano en la boca. Dios es Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me iba a casar, el matrimonio mío, 23 de julio, perdóname, me equivoqué, amor, sí, lo dije bien, 23 de julio de 2011.
Mi matrimonio. Todo cuadrado. Todo organizado. Hermano, le metimos ayuno, le metimos vigilia, le metimos oración, planeación, cuadramos todo. Mi mamá llegó al matrimonio, mis hermanos llegaron al matrimonio. Y mi papá tuvo que quedarse haciendo ¿qué, mamá? Enterrando a mi abuelo, que no pudo llegar a mi matrimonio. Y mi papá le tocó quedarse enterrando a mi abuelo y llegar de allá y resulta que tuvo un problema. ¿Recuerda, mami? Que nos tocó llevarlo a papi. Llegando a Medellín, ¿dónde lo llevamos? Nos tocó hospitalizarlo por el tema de la parte emocional, el frío, el muerto, todo el asunto. Le pregunté yo a Dios, Señor, ¿por qué no permitiste que mi abuelo muriera la semana después para que hubiera tenido el matrimonio? ¿No creen ustedes humanamente que hubiera sido mejor? Pero ¿quién es más sabio que Dios? ¿Quién dijo que Dios no es sabio? Él es el omnipotente. Y hay muchas circunstancias que uno no lo va a entender. Y usted en su humanidad, su sabiduría, se pone a planear y decir, Señor, si hubieras hecho mejor esto aquí y esto acá, hubiera quedado mejor. No, mi hermano, si Él se hubiera movido con su sabiduría, la hubiera embarrado Dios. Porque por encima de Él no hay nadie más que tenga mayor sabiduría. Solo Dios. Denle aplauso a Dios que sabe. Nadie está por encima de Él. Diga conmigo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Unas cosas que uno dice, pero ahí vamos. Y lo tercero que quiero dejar esta noche en sus corazones de este tema es que no hemos sido llamados a entender, sino que hemos sido llamados a obedecer. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, hemos sido llamados a obedecer y no a entender. Porque si uno se pone a mirar cosas que Dios hace, que decide, y uno basa su obediencia en eso que Dios hace, que para uno no tiene sentido, le cuento que hasta ahí llegamos. El ser humano no ha sido llamado a entender a Dios, ha sido llamado a obedecer a Dios y a su nombre. Cuando lo que Dios lo que Dios hace no tiene sentido, en medio de eso, el llamado es a obedecer y no a entender. Hay dos ejemplos bíblicos que quiero tocarles acá para explicar este principio. El primero de ellos, cuando los israelitas le dan vuelta a Jericó. Humanamente, la manera como se iba a conquistar la primera ciudad de la tierra prometida para los israelitas era con espada, con lanza, con jabalina. Era enfrentándose a los soldados de Jericó y peleando con ellos. Así que el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. La primera ciudad que van a enfrentar es Jericó. Y cuando ellos están listos, sacándole el filo a la espada, preparando la lanza, cuadrándole el escudo, todo, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, dile al pueblo que van a derrotar a Jericó, pero no lo van a derrotar con sus fuerzas. No van a necesitar la espada, ni la lanza, ni la jabalina. Dígale a ellos que le van a dar vuelta a Jericó. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo eran los muros de Jericó? ¿Cómo eran? Sí, Juanjo, ¿cómo eran? Eran altos y muy largos, eran hechos de piedras y de huesos. Sí, señor. Y eran tan anchos que ahí habían casas. De hecho, la casa de Rahab estaba sobre los muros de la ciudad. Así que humanamente era imposible que los muros se cayeran. Y Dios le dijo a Josué: díganle a los israelitas que le den vuelta a Jericó. Dígame si eso tiene sentido. No. ¿Qué era lo que tenía sentido?
lógica. ¿Qué era? A pelear, tirarla allá, colgarse, usar la flecha. Eso era la lógica. Pero Dios le dijo a Josué, así no es. Dígale que van a dar vuelta. Ahora, para los israelitas, eso que Dios mandó no tenía ¿qué? Sentido. Pero ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Y la obediencia a lo que Dios le había mandado, humanamente sin sentido, produjo que los muros de la ciudad de Jericó se cayeran. Mire, mis hermanos, a veces uno planea la vida y no está mal planear. A mí me encanta planear, planificar, me encanta. Y con mi esposa nos sentamos y proyectamos. De hecho, nosotros ya tenemos proyectado qué va a pasar con nosotros si no gano la presidencia de la Iglesia Evangélica Interamericana en enero. Sí, va a ganar. ¿Sí? Ay, ya tenemos el plan A si ganamos. Ya tenemos, con mi esposa tenemos todo cuadrado. Pero también tenemos planificado qué va a pasar con nosotros si no gano. Nos encanta planificar. Tenemos cosas cuadradas, agendadas. Hemos hablado hasta de nuestra vejez. Mire, hoy Auri compartió algo en redes que muestra que ella es planificadora. Y Auri escribió y dijo, no, es que ya yo estoy preparándome hasta para ver cómo va a quedar los apellidos en el diezmo el día que me case. O sea, muchacha para planear Auri. Imaginen planeando cómo va a quedar el apellido cuando se case en los sobres de diezmo. Eso sí es planearlo, ¿eh? ¿Ah? Entonces, escúcheme acá. Entonces uno viene y planifica las cosas, ¿cierto? Las tiene cuadradas, las tiene listas. Pero no se le haga raro que Dios irrumpa nuestra planeación. Y Dios diga, así no es, lo vas a hacer es así. Y uno piensa humanamente que la manera como se tiene que dar la cosa es como yo lo planeé. Pero Dios dice, no es que así no, yo quiero que sea de esta otra manera. Y no es que a Dios le guste llevarnos las contrarias, es nosotros que nos gusta llevar la contraria a Él. Porque Él ya tiene su voluntad planificada, nosotros somos los que queremos ir en contra. Y a veces pensamos que nuestros planes, nuestros proyectos son mejores que los de Él. Hermano, estamos equivocados. Prepárese para dejar que Dios irrumpa sus proyectos, sus planes, sus agendas. Y aunque a usted no le parezca, aunque piense que eso no tiene sentido, quiero decirle que Dios nos ha llamado no a entenderlo, sino a obedecerlo. A mí me ha tocado muchas veces decirle, Señor, la verdad no entiendo esto, pero vamos para allá, te voy a obedecer. Y después he logrado entender un poquito por qué Dios había permitido cierta cosa. Y a su nombre, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora miren otro ejemplo bíblico. Abraham sacrifica a Isaac. Esto es de los textos más humanamente o con la mente humana más raros. Porque es que Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que iba a ser padre de ¿qué? De naciones, de muchedumbre. Reyes iban a salir de él y que iba a ser padre de multitudes. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Demora Dios para cumplirle esa promesa hasta los 100 años. Y después que le regala el hijo, Abraham se alegra y dice, oh, Dios cumplió la promesa. Ahora sí voy a ser padre de muchedumbre porque de mis hijos van a salir mucha gente. Y el único que tenía, el que él amaba, el de la promesa, entonces Dios le dice, Abraham, ahora mátalo. Sacrifícalo. Ofrécemelo en holocausto. Yo trato de entender la crisis interna de Abraham, de cómo Dios promete algo y luego va como en contra de lo que él mismo prometió. ¿No es como raro? ¿Es raro o no es raro? O sea, eso es como usted decirle a su hijo, mami, dame por una gaseosa. Claro que sí, mi amor, aquí están los 2,000. Gracias, mami, pero no va a comprar gaseosa. O como le dijo doña Florinda a Kiko. Llega Kiko y le dice, ya con todos los inflables así, eso fue donde, en Acapulco, ¿no? Con todos los inflables, le digo, mami, ¿me dejas bañarme en la piscina? No sé si vieron ese capítulo. Y doña Florinda le dice, sí, tesoro, tan solo no te vayas a mojar. Kiko, bueno, algo así.
Nunca pensé que las ilustraciones del Chavo entraran en una prédica, pero calan perfecto. Dios le promete a Abraham, vas a ser padre de mucha gente. Demora para cumplir la promesa, nace el hijo y ahora le pide que lo mate. Pero Abraham, en medio de sus incertidumbres, porque es normal sentir incertidumbre, es normal sentirse uno triste, es normal uno no entender esto que Dios a uno le está pidiendo que haga o que deje de hacer. Pero en medio de que uno no entienda eso que Dios me pide que haga o que deje de hacer, yo no he sido llamado a entender a Dios, sino a obedecerle. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, Señor, ¿verdad? No entiendo. Pero si tú me has mandado a sacrificar a mi hijo, yo lo voy a hacer. Cuando hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, y en medio de eso no hemos sido llamados a entender eso que parece raro, hemos sido llamados a obedecer a Dios. Denle un abracito al que tiene a su lado y dígale, no ha sido llamado a entender a Dios, ha sido llamado a obedecer a Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Venga, si saben, vengan los muchachos de alabanza aquí acá. Dámele para atrás, audiovisuales, por favor. Dámele para atrás al título, si es posible. Ay, eso. Digan todos conmigo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. 3 cosas aprendió esta noche. Número 1, lo primero que tenemos que saber, que en medio de cuando Dios hace algo que no tiene sentido, vamos, número 1, audiovisuales. Lo primero que aprendimos esta noche es que algunas cosas las entenderemos y otras no. Lo segundo que aprendimos esta noche, Dios no está obligado a darnos explicaciones a los humanos. Y número 3, no hemos sido llamados a entender, sino a obedecer. ¿Alguien entendió la palabra esta noche?